Buenos días, somos el grupo 309 del curso Modelos de Intervención en Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como estudiantes de psicología estamos realizando esta entrevista con el propósito de profundizar en la comprensión de los modelos de intervención aplicados en el campo de la psicología. Agradecemos mucho que haya aceptado compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Su perspectiva será de gran valor para ampliar nuestra formación y comprender cómo los fundamentos teóricos, las estrategias prácticas y los principios éticos que se integran en el trabajo con familia. La entrevista tiene un carácter académico y todas las respuestas serán tratadas con confidencialidad. ¿Está de acuerdo con comenzar? Sí, señor. Antes de comenzar, le hacemos entrega del consentimiento informado para formalizar la realización de esta entrevista. De acuerdo. ¿Está de acuerdo en proceder? Sí, señor, de acuerdo. Empezaremos con nuestra primera pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos y recompensas de trabajar con familias en su contexto clínico? Desafíos, superar la individualidad y que cada miembro de la familia realmente se involucre como en este grupo. Porque pues normalmente las personas, los seres humanos, trabajamos como desde la individualidad. Entonces creo que antes se tenía un concepto más global de familia. En este momento pues sabemos que las personas pues han generado un espacio de personal y esto complica un poco la dinámica de la intervención en familia. Recompensas, pues ver a las familias con unos vínculos estrechos, fuertes y sanos. Creo que eso es la mayor recompensa. Muchas gracias. ¿Qué aspectos considera clave para generar confianza y establecer una buena relación terapéutica con las familias? Creo que es clave que se trabaje primero desde la individualidad para conocer pues cuáles son los aspectos de cada persona y luego llevarlo al núcleo. Como lo mencionaba antes, estamos en una sociedad donde pues, se parte de la individualidad y creo que en el momento que la persona se siente reconocida, pues le es más fácil como identificarse dentro del núcleo familiar. Digamos que los seres humanos trabajamos como los anillos olímpicos en una serie de dimensiones y una de esas dimensiones es la familia. Entonces, cuando yo logro reconocer como esas otras dimensiones en las cuales la persona se desenvuelve y cómo es ese desarrollo, pues logro centrarlo en la familia y trabajar de una manera más objetiva. ¿Qué cambios ha observado en las dinámicas familiares a lo largo de su carrera y cómo han impactado estos cambios en su forma de abordar las intervenciones? Creo que hay unas brechas generacionales y estas brechas generacionales hacen que los papás piensen diferente a los hijos, los abuelos con los nietos. Entonces, digamos que es un reto uno poderse adaptar a esos cambios generacionales que hay y poder ser compatible con esto. Entonces, creo que en la medida en que uno logra eso, pues logra como generar pues realmente una adhesión a las intervenciones. Pero creo que generación tras generación se ven unos cambios bien marcados y pues igual hay tendencias de moda, de tendencias sociales que inciden directamente en el desempeño de la familia. ¿Qué modelos teóricos utiliza más frecuentemente en su trabajo con familias? Bueno, el modelo sistémico de por sí, porque es un sistema y está involucrados otros muchos sistemas, entonces siento que trabajar con los modelos sistémicos es bueno. Pues toda la parte motivacional breve, porque es algo claro, conciso y preciso de acuerdo a las necesidades de la familia, y los modelos cognitivo-conductuales. ¿Qué técnicas y estrategias implementan las intervenciones con familias?
Siento que a las personas adultas les da miedo el juego y me encanta trabajar a través del juego, a través del arte, porque realmente es como una forma de que las personas se desinhiban, puedan crear juntos como familia y den a conocer de pronto habilidades que se desconocen. ¿Cómo ajusta estas técnicas según las necesidades específicas de cada familia? Eh, de acuerdo a, como lo dice la misma pregunta, de acuerdo a la necesidad. Si es una familia que en su momento tiene algún tipo de violencia, pues uno no va a utilizar una técnica lúdica. Permite más el diálogo y la expresión libre de emociones y sentimientos reguladas y dirigidas que favorezca como la catarsis de las situaciones que conllevan a estas situaciones. Entonces tiene que uno ser muy específico frente a cuál es la necesidad de la intervención para de esa forma enfocar la técnica que vamos a utilizar. ¿Qué acciones psicosociales se implementa para mejorar la comunicación y resolución de conflictos en las familias que trata? Eh, Creo que el diálogo es el principal factor, pero siempre se habla de comunicación asertiva. Pero ¿qué es en sí la comunicación asertiva? Yo creo que dependiendo de el modelo de familia con el que yo estoy trabajando, de esa forma, pues realmente se hace el enfoque. Digamos que uno puede decir que la comunicación asertiva es no utilizar, por ejemplo, un tono de voz alta, pero hay familias que de alguna forma utilizan el tono de voz alta y yo no puedo como llegar a decirles están equivocados cuando ya realmente es un modelo que han llevado siempre. Entonces es muy importante revisar cuáles son como esos patrones que ha tenido siempre la familia y de esa forma pues llevar a cabo el proceso. ¿Existen prácticas específicas que haya encontrado útiles para tratar problemas como el estrés, la ansiedad o el trauma dentro del contexto familiar? Creo que se tiene que partir de la autovalía de cada uno de los miembros de la familia. Luego de eso, pues es muy importante generar estrategias de autorregulación en cada uno de los miembros de la familia. Y que se genere una conexión entre ellos. O sea, si no existe una conexión, no va a existir una autorregulación. Y si no hay una autorregulación, pues no va a haber un resultado positivo frente a lo que se esté haciendo con la familia. Entonces, creo que, por ejemplo, estrategias como las técnicas de respiración, la construcción en equipo de, no sé, un simple Lego, por ejemplo, en una intervención con familia, puede generar muchas cosas. Puede generar que haya un liderazgo, puede generar el trabajo en equipo, entonces dependiendo de la familia. En su práctica, ¿cómo trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales como trabajo social, educadores, para abordar las necesidades de las familias? Creo que al hacer la evaluación y hacer el diagnóstico, en ese momento uno determina con qué otros profesionales debe trabajar. Si, por ejemplo, hay un tipo de afectación como, no sé, alguno de los miembros tiene un trastorno alimenticio, pues debo no solamente como psicóloga trabajar con esta persona, sino también apoyarme en la parte médica. Si la familia extensa de algún miembro de la familia tiene dificultades y esto conlleva, incide en las dificultades, pues uno debe trabajar con trabajo social. Entonces, dependiendo de cada necesidad, uno debe enfocarse en un equipo interdisciplinario que sirva de soporte para la intervención. ¿Qué importancia tiene la colaboración transdisciplinaria en su enfoque clínico? Eh, pues la importancia es total. O sea, por ejemplo, con personas con algún tipo de diagnóstico de salud mental. Si uno no se apoya en otros profesionales, pues no va a tener ningún resultado. Uno puede entrar a que la familia se convierta en una red de apoyo para esta persona, pero las demás personas tienen que también apoyarse en el profesional que lo requiera.
¿Podría dar un ejemplo de un caso en el que esa integración haya sido clave para el éxito del tratamiento? Sí, yo tuve un paciente con una esquizofrenia y pues la familia estaba desintegrada. Este señor, inicialmente él era un papá de 2 hijos, un señor normal, pero hubo un evento desencadenante y el señor pues empezó a presentar todos los signos psicóticos. Inicialmente pues la familia se desintegró porque pues pensaban que el señor era agresivo, porque sí, porque quería, pero cuando se entró a generar la conciencia de enfermedad tanto en el paciente como en el núcleo familiar, ellos se convirtieron en una red de apoyo. Y si bien es cierto la esquizofrenia no tiene cura, el que el señor generara su conciencia de su propia enfermedad, empezara a tomar los medicamentos y la familia sirviera como esa red de venga, usted necesita nuestro apoyo, podemos llevarlo a las citas médicas o acompañarlo a las citas médicas, podemos hacer actividades motivacionales. Entonces, a pesar de la enfermedad del señor, la familia no se desintegró, además porque sus 2 hijos eran pequeños y pues necesitaban como esa presencia paterna porque existía un vínculo muy fuerte. Entonces ahí es donde uno ve que entró a jugar un papel muy importante el psiquiatra, la trabajadora social que en su momento también apoyó para decirle a la familia, venga, estas son las redes con las que ustedes cuentan, que no solamente es el hospital, sino lugares de apoyo como hospitales día, ese tipo de cosas. Entonces todos esos profesionales entraron a jugar pues un aspecto muy importante para que la familia no se desintegrara, el señor no quedara solo y sus hijos continuaran con la figura paterna. ¿Cuáles son los principios éticos más importantes que siguen su ejercicio profesional dentro del campo de la psicología familiar? Yo creo que la confidencialidad. Para mí, el perder la confianza de un paciente porque se dé cuenta que uno no tiene la suficiente ética para tener la confidencialidad absoluta, pues no habría nada. Entonces, para mí la confidencialidad es el primer principio ético y el principal principio ético. Y el respeto de la individualidad. ¿Ha tenido que enfrentar dilemas éticos en su práctica? ¿Cómo los resolvió? Creo que cuando existen, por ejemplo, situaciones donde se está colocando en riesgo el bien común y que uno debe dar a conocer lo que el paciente le ha comentado a uno en terapia, y es donde uno dice como tengo que arriesgarme, o sea, el bien común prima sobre el bien particular, y ahí es donde uno dice, uy, pero estoy como violando el principio de confidencialidad y ese tipo de cosas, pero son decisiones que uno tiene que tomar para preservar la vida de todos los miembros de la familia. Por ejemplo, una persona que consume sustancias psicoactivas y que nunca se lo ha contado a su familia, pero cuando consume sustancias psicoactivas entra en un estado muy violento. Entonces uno dice, tengo que contarlo para evitar que lastime al resto de su familia. ¿Qué recomendaciones le daría a los futuros profesionales que están interesados en trabajar en el campo de la psicología familiar? Creo que es importante retomar al ser humano como humano. Hemos mecanizado muchos de los sistemas familiares, los convertimos como en unas rutinas, y es importante que se tenga en cuenta que una familia está conformada por seres humanos individuales y con sus propias características, y no dejar de lado esto para lograr un bien común en todo el sistema familiar. Entonces, en el momento que yo reconozco a la persona como un ser individual, seguramente me va a quedar más fácil trabajar con la familia. Es muy importante ver al ser humano como un ser de emociones, donde cada uno piensa y siente diferente. No puedo pretender que todos los seres, que todas las personas que conforman la familia piensen o sean iguales. ¿Hay alguna habilidad o conocimiento que considere esencial para ser un buen psicólogo familiar? Eh, no, creo que si uno es un buen psicólogo individual, lo es familiar. Y creo que es reconocer a la familia como el núcleo central como la célula de muchos factores sistémicos.
Entonces es importante como esa individualidad, generar una conexión con cada uno de los miembros de la familia. Si tú no la generas, no vas a poder hacer ningún papel con la familia en general. Muchas gracias, doctora Cristina Carrelli, por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Antes de concluir, ¿hay algún aspecto del trabajo con familias que le gustaría agregar o que no hayamos tocado en la entrevista? Creo que se debe trabajar mucho desde la prevención. Vemos que últimamente hay muchas situaciones como feminicidios, los asesinatos de los niños, y creo que nos falta más trabajo preventivo, de que las familias reconozcan a los psicólogos como una ayuda y que cualquiera puede ir al psicólogo sin necesidad de estar loco, porque es un concepto errado que se tiene. Creo que hay muy pocas políticas públicas enfocadas en la prevención de las situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces es muy importante como empezar a trabajar en ese aspecto. Siempre se trabaja como ya en un proceso de intervención, y sería muy importante que desde el campo de la psicología se trabajara en la prevención. Muchas gracias. Agradecemos mucho su tiempo y las valiosas aportaciones que nos ha brindado el día de hoy. Le deseamos mucho éxito en su trabajo y que siga impactando positivamente a tantas familias. Muchas gracias a ustedes y espero que este trabajo sea un punto de partida para empezar a trabajar con la familia. Gracias.